Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas. Se acordarán que cuando volvimos a empezar la costumbre de encontrarnos semanalmente, les decía que en un primer momento quería compartirles una reflexión sobre la oración por unas semanas, abrir como una serie de reflexión y meditaciones sobre la oración. Y vinieron todos los acontecimientos políticos y sociales que me incitaron más bien a posponer esta reflexión y preferirles en ese momento un análisis de coyuntura, lo que hemos hecho las 3 semanas anteriores a partir del contexto sociopolítico, tratar de ver qué inspiración encontrábamos en nuestra fe y en la escritura. Pero pienso que hoy día podemos darle inicio a esta intuición que tenía o este deseo que tenía de compartir con ustedes durante unas semanas sobre la experiencia orante cristiana. Creo que no está desubicada esta reflexión respecto a la coyuntura justamente. Estamos en una coyuntura tan cerrada, tan incierta, a pesar de algunos signos de esperanza, que justamente muchos cristianos, muchos creyentes se están preguntando, ¿para qué orar? ¿Qué significa orar, por una parte, o rezar? Quizás habría que hacer esa diferencia entre rezar, que es decir cosas a Dios, pedirle cosas a Dios, suplicarle a Dios, y orar, que más bien es una aventura interior, muchas veces sin palabra, que es una actitud de fondo que va marcando la continuidad de la vida creyente. Y creo que en este tiempo sí la cuestión de ser orante es una cuestión prioritaria para los creyentes, por lo menos. Entonces, adelante con esta reflexión. Voy a empezar, curiosamente, quizás se van a sorprender, por darle la prioridad a la adoración. Y voy a poner como título de esta primera meditación la adoración como cumbre de lo humano. No tanto ni primeramente la adoración específica. Por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos la costumbre de la adoración del Santísimo. En la Iglesia Oriental más bien tienen un culto a los íconos que se asemeja un poco a este rito de la adoración. No, yo creo que la adoración es una actitud fundamental para con Dios, para con el misterio, pero también para con el mundo y con el otro, la otra. Cómo tener una actitud adorante, una actitud de adoración ante toda realidad. Y para eso, primero hacer la diferencia, que es una diferencia ya antigua en el psicoanálisis, entre la necesidad y el deseo. La necesidad humana brota de la precariedad. Nosotros somos seres de necesidad constantemente y hoy día lo que grita, lo que suplica constantemente en nosotros y entre nosotros es la necesidad ante el hambre, la necesidad ante la enfermedad, la emergencia, la muerte, el duelo. Estamos como golpeados como nunca por la necesidad que brota de nuestra precariedad. Y creo que esta necesidad no es lo propio de los cristianos, es universal, es humano. Podríamos incluso decir que el cosmos se está gimiendo, como dice San Pablo, y que entonces la oración de necesidad, la intercesión, la súplica, el gemido, no es propiamente evangélico, es
es el fondo pagano, y cuando digo pagano lo digo como con mucho respeto. Yo soy pagano antes de ser cristiano y seré pagano siempre. ¿Por qué? Porque ser pagano es ser precisamente hombre o mujer de necesidad, de precariedad. Entonces hay un fondo de precariedad pagana, humana simplemente, que suscita y justifica la religión, ¿no? La religión como supuesta respuesta a la precariedad y a la necesidad. Pero más allá de esta necesidad de lo precario, el ser humano, y es, creo yo, su lado más sublime, más bello, más divino, diríamos los creyentes, el ser humano también es un ser de deseo. Y el deseo es algo irresistible, que no depende de la precariedad de nuestra situación pagana, ¿no? Elemental, natural. Es el grito de una utopía más allá de toda necesidad. Muchas veces hablo de utopía humana, la fe como una utopía. Y creo que el deseo es este gemido casi inaudible, casi silencioso, que brota de la utopía, del querer otro mundo, de buscar lo infinito, de intuir lo absoluto. La necesidad tiene que ver con lo inmediato, con el resolver la problemática inmediata. El deseo apunta al infinito, al infinito. Y yo puedo estar en una situación de enorme necesidad, se decía de Jesús, que no tenía ni siquiera dónde poner la cabeza, y sin embargo ser un hombre o una mujer de deseo. El deseo, sospecho que es el propio Dios en nosotros, ¿no? Esto que sube en nosotros de querer lo infinito, de querer lo absoluto. Es una sed inextinguible, una expresión loca y absurda de nuestra humildad en tensión, en dirección de lo divino. En la tradición benedictina, San Benito habla de buscar a Dios, de la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios es esta tensión, esta obsesión del absoluto y del misterio. Es esto, ser un buscador de Dios. Y lo propio del buscador de Dios es que no ha encontrado lo que está buscando. Más bien el rezo de necesidad, que es el lugar de la religión, sí busca ser satisfecho, que la necesidad sea colmada. El deseo no busca ser colmado, por lo menos no es su intención fundamental y primera. El deseo se justifica en sí mismo, es un deseo deseante, es el toque divino, la loca y absurda humildad del ser humano que se eleva hacia el misterio y que se vuelve buscador de Dios. Yo puedo tener un deseo con alguna imagen, ¿no? Yo puedo desear, por ejemplo, ser útil o entregar mi vida. Puede ser un deseo con alguna imagen, pero el verdadero deseo es el deseo sin imagen, sin objeto. Es el deseo y punto, como en otra oportunidad utilicé la expresión el amor y punto, amar y punto. Pues el verdadero lugar del deseo es no tener objeto, es estar constantemente deseando, como la respiración. La respiración no tiene otro objeto que de respirar. Y poco a poco, a medida en que le permitimos al deseo crecer e incluso vencer a la necesidad de cierta manera, entramos a otro nivel que es justamente el deseo sin otro deseo que la contemplación.
Y creo que la adoración es eso, ¿no? Es el deseo sin objeto que desemboca en algunos momentos de la vida orante en el deseo del deseo de Dios. En la bella parábola de la Anunciación en San Lucas, creo que la conclusión, la respuesta conclusiva de María es este deseo del deseo de Dios. El deseo por excelencia es que Dios desee en mí, respire en mí, vaya gimiendo en mí. Y esto mismo para mí es la adoración como la cumbre del deseo, es decir, dejar a Dios desear en mí, el colmo de la obediencia, del consentimiento, pero también el colmo de la libertad. Es como si el consentimiento y la libertad se fueran abrazando. En la adoración, el deseo va sumergiendo, como acabo de decirlo, en la necesidad, hasta dejar a Dios simplemente ser Dios en mí, dejar a Dios ser Dios en mí. Creo que es la bienaventurancia propia de la adoración. Cuando Jesús se dirige a su Padre y dice, yo te bendigo, Padre, porque tú has escondido esas cosas a los sabios y lo has revelado a los pequeños, porque era tu gana revelarte de esta manera. Es lo escondido, el silencio de Dios, el misterio de Dios revelado curiosamente de manera escondida en tu deseo. Dios que se va diciéndose a sí mismo en la vida. Algunos salmos, los voy a señalar en camino, llegan a este nivel de deseo del deseo de Dios o de deseo sin objeto. Contigo en el cielo estoy sin deseo en la tierra, de esto hablamos la semana pasada, pero incluso del deseo de Dios como María en la Anunciación. Algunos salmos, pero la gran mayoría de los salmos en el fondo refleja la necesidad del creyente y en ese sentido gran parte de la Biblia no habla de Dios, ¿no? Habla del ser humano en su necesidad y eso es profundamente noble y bello. Pero entre la cantidad de textos y de relatos de la Biblia, de los que acabo de decir que la mayoría son antropológicos, hablan del ser humano, el libro de Job empieza hablando de su necesidad, la grita fuertísimo, pero desemboca al final en el silencio. Y este silencio de Job, sin reclamo, sin pedir explicaciones, incluso sin querer ver a Dios. Dios se va a revelar en la creación, en una serie de signos, pero no lo va a ver realmente a Dios. Este silencio de Job que supera su grito, eso es el momento de adoración por excelencia. Y yo me pregunto si la situación que vivimos de nuevos paradigmas, de pandemia, no es precisamente este silencio de Job. Estamos llegando al límite de nuestras palabras religiosas, al límite y a la duda por excelencia de encontrar respuestas a todas estas necesidades nuevas, acumuladas, repetitivas. Solo nos queda el silencio. Y ahí entonces la adoración es el más allá, se vuelve el más allá de todo tipo de oración. En la adoración está presente la alabanza, la súplica, la acción de gracias, la intercesión. De todo esto hablaremos en las semanas que vienen, pero es
el plus, o sea, todo está presente en la adoración y a la vez todo está acallado, toda oración se acalla en la adoración. Y creo que esto, lo repito y lo retomo, es una actitud de fondo con toda la realidad. ¿Cómo volver adoradores ante el mundo, ante la creación, ante los acontecimientos, ante el sufrimiento? Ante el sufrimiento, cómo tener esta actitud de puro deseo, de puro silencio ante el sufrimiento humano, sufrimiento del cosmos, eh, la, la adoración como la actitud del amor perfecto, del amor pleno y total, sin ninguna reivindicación, sin ninguna queja, solamente contemplando y admirando y acogiendo y consintiendo. La palabra que toda adoración pronuncia en silencio permanentemente es sí, sí. Incluso este sí de María, por ejemplo, no lo pronuncia con los labios, sino con el ser. Es el ser entero del creyente que va constantemente diciendo, siendo, sí. Entonces, si por una parte dejamos a Dios ser Dios en mí, esa sería la primera expresión y experiencia fundamental de la adoración, es para que podamos también poco a poco nosotros, los adoradores, los adorantes, estar en Dios. Pablo va a tener una serie de expresiones entrañables para evocar esta expresión de estar en Dios. Él dice, experiencia de estar en Dios. Él dice, para mí vivir es Cristo y morir sería una ganancia. La adoración como entre la muerte y la vida. Estoy muriendo, ¿por qué no muero? Dice Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Estoy muriendo, ¿por qué no me muero? Y entre la muerte y la vida está este pulso adorante. ¿Cuándo podré ver a Dios cara a cara? Dice un salmo. ¿Cuándo lo veré cara a cara? Estoy suspirando hacia Dios. Puede ser que nunca lo vea con estos ojos, como dice, sin embargo, Job, ¿no? No, la adoración es este anhelo de verlo, es este vivir que es Cristo y morir como una ganancia. Estar estar en Él, estar al lado de Él, como la meta y el objetivo de la vida creyente. Entre tus manos entrego mi espíritu, dice Jesús. Es decir, que entrego mi inteligencia, mis proyectos, mi imaginación. Ahí está la nada de San Juan de la Cruz, o lo que San Ignacio llama la indiferencia. También el gran místico maestro Eckhart va a hablar de esta misma indiferencia. Se trata entonces de dejarse transfigurar por Cristo, dejar desaparecer todo lo que no sea Cristo y dejar a Cristo iluminar el mundo. En francés hay una palabra que no tiene equivalente exacto en español y es l'effacement, es un movimiento de desaparecer, de borrarse, para que solo quede la luz, solo quede la luz. Esta experiencia puede parecerles muy excepcional para gente medio rara
quizás un poco desequilibrada. Y si esto fuera la actitud fundamental, final, definitiva, para cada uno y cada una de nosotros ante el mundo. Contemplar el mundo como el rostro de Cristo, contemplar el sufrimiento humano, lo repito, la belleza y también la oscuridad y la tiniebla humana como el lugar donde alaba a Cristo y donde sufre y gime Cristo. Para nosotros los católicos, la Eucaristía es el lugar de la adoración por excelencia, no tanto la Eucaristía expuesta, ¿no? Según la costumbre ritual de la adoración del Santísimo, ¿eh? Sino el movimiento eucarístico de Jesús, es decir, el vaciarse de sí mismo para que solo quedemos nosotros. Yo creo que la Eucaristía es la adoración que hace Jesús de nosotros. Nos está adorando, se está vaciando de sí mismo, se está poniendo a nuestros pies para adorarnos, para adorar en nosotros el gran deseo de infinito, de absoluto. Esta hora de tiniebla, esta hora de noche, es la hora para desear, es la hora de la utopía del absoluto, es la hora del silencio, es la hora de no reclamar a Dios lo que no nos da, sino de dejarle ser Dios en nosotros para que seamos Dios en Él y con Él.